Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y no olviden dejarnos su like. Claro que no, ni suscribirse tampoco, chicos, pero... Y llegó la máxima. Hola chicos, qué gusto saludarles, qué gusto tenerles por acá. Y bueno, nos encontramos en el segundo y por hoy último de miércoles en vivo, en donde vamos a tener la oportunidad de conocer a otra de las candidatas del Miss Universe México, y en esta ocasión es a Vanessa Ponce del estado de Oaxaca, Miss Universe Oaxaca. Y bueno, pues está ahorita a punto de entrar, chicos. Ay, me encanta el entusiasmo. Está esperando terminar de montar su set, porque está poniendo todo muy lindo para estar aquí con su tía Cuquita Ponce, su reina universal eterna y tía consentida, así como para todos ustedes. Es un gusto siempre tenerles aquí. El domingo tendremos 5 entrevistas a lo largo de la tarde, desde las 2:30. Y bueno, chicos, pues estaremos viendo esto del Miss Universe, viendo también lo de las otras plataformas y viendo también muchas cosas muy interesantes, como colaboraciones con otros compañeros creadores de contenido el día de mañana. Y recuerden que también mañana vamos a tener la final y vamos a estar reaccionando del Miss Supranational Argentina 2025. Me acaba de confirmar Miss Supranational Agustina, me acaba de confirmar, dice: voy a estar con Guillo Layuz en Mr. Supra, así que nos vamos a conectar contigo, juntos y por separado. Ya le dije: oye, cuando te estén maquillando, pues vamos a conectarnos ahí para que nos compartas cómo te sientes, cómo estás en tus últimos minutos como Miss Supranational Argentina. Y bueno, pues vamos a platicar con ella, con Guillo. Ay, no saben qué bonitas relaciones se establecen de pronto con las y los candidatos, para tener la oportunidad de conocer que va más allá de una bufanda, de conocer que hay más allá de una corona. A ver. ¿Ya? Nos hemos conectado. Es que no me había puesto, los dejé cargando un poquito para que no se descarguen, pero bueno, vamos a disfrutar muchísimo de esta entrevista. Ahorita que se conecte, la invito y mientras tanto los saludo y les leo. Dice por acá Mario BC: hola de nuevo, tía Cookies. Aquí estamos al pie del cañón. Dejen su like, amigues, chicos, dejen su like, que es gratuito, no les cuesta ni un centavo. Así que consientan a su tía Cuquita con el like que me van a dejar gratuito. Hola Cookies, aquí puntual. Día Marín, ¿cómo estás, Día Marín? Qué gusto, así se dice tu nombre, Dea Marín. Por acá Edison Jaramillo Alonso: mi querido Edison, mi hermosa Cookie, qué bella estás, me encantan tus aretes ochenteros, vente así para mi cumple. ¿Cuándo es tu cumple? ¿Cuándo es tu cumple? El mío es el 27. Entonces ya merito va a ser, es de este domingo al otro, y vamos a estar trabajando y celebrando aquí con todos ustedes. ¿Cómo ven? Me gusta de repente dejar el cristal, dejar todas esas cosas. Ya con la corona es más que suficiente para poder estar así. Y miren, también muy juvenil, aquí con una florecita de mezclilla. Hay que ayudarle a la vida, que no se acumulen y se note, sobre todo, tanto los años. Lalo Banda: hola tía Cookie, no pude llegar al live anterior, pero ya estoy listo para este. Hay mucha tela de dónde cortar en el live anterior, no te lo pierdas, Lalo, vayan ustedes a verlo, compartan nuestros contenidos. Este video, esta entrevista que estamos a punto de realizar, se subirá a la lista de reproducción de las entrevistas que ha habido para el Miss Universe México 2025 y también del Miss Mundo y de todos los contenidos que hemos estado haciendo. Vamos a crear listas de reproducción que ustedes mismos me han dicho: crea listas, Cuquita, crea listas, porque hay puras tontas. No, que crea listas de reproducción para que tengan la oportunidad de que se puedan compartir y podamos, quienes las queremos ver, fletarnos todos sin batallar tanto.
no andar buscándolas, que ya estén. Entonces, para que hayan listas, estén listas y todo el mundo listo para ver todos estos pues, temas relacionados. Haremos las listas de reproducción. Ya regresé de vacaciones, dice Pikachu. Ahora sí, a ponerme al día con los videos de Cookies. ¿Dónde andabas, Pikachu? Cuéntanos. Tú radicas en Los Ángeles, California. ¿A dónde corriste a vacacionar? ¿Cómo te fue? ¿Cómo la pasaste? Cuéntanos todos esos. Saludos, Edison y Lalo. Saludos, Pikachu. Bueno, ay, qué maravilla, qué bonito el grupo de amistad que se crea entre mis buenas y maravillosas joyas de la corona. En el video anterior, como podremos recordar, pues estuvimos hablando de temas muy interesantes que no se deben de perder. Cuquet, describe tu vestuario al estilo Miss Venezuela, dice Benjamín Patlán. A ver, ¿cómo me lo describirían? Y en esta ocasión vemos a la Reina Universal Eterna enfundada en una blusa de seda perfectamente estampada con motivos en dorado y también con un celeste acuamarino que le da realce a su maravillosa belleza. Adornando el cuello y como punto focal tenemos una hermosa flor elaborada en finísima tela de mezclilla desgastada, con estilo, no por exceso de uso, porque de hecho es nueva. También está aderezada por unos pendientes de madera elaborados con material reciclado y en color amarillo vibrante que le dan una clara ilusión juvenil, porque solamente ilusión puede haber juvenil, en el rostro de Cuquita. Sus labios haciendo un homenaje a Estefanía Fernández en un rojo granate intenso para que su dentadura luzca totalmente blanca, aunque anden diciendo por ahí que tengo los dientes amarillos, que no es cierto, y luciendo su espectacular tiara chandelier que le realza aún más su perfecto rostro. ¿Está bien así? Ay, y los lentes de prefecta de colegio cincuentero de los Estados Unidos, que le realzan y le dan estilismo a su regordete rostro. Eso no quedó bien. No me gustó cómo quedó, pero bueno, finalmente así es esto. Y miren el maquillaje, les estaba comentando, es una maravilla y me doy cuenta, siempre aprendiendo tips, que fíjense que una cosa es el maquillaje, por más fijador que le pongo, una cosa es el maquillaje recién colocado en la piel, recién, pero como una parpadea, se mueve, pues resulta que lo que era dorado, 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 ahorita ya tiene, le puse celeste, luego lo dorado y luego, me encanta, un sombreado oscuro para darle profundidad al ojo, sino que de una plasta dorada mezclada con azul. Y a mí me gusta que tenga un matiz, un color que unifique y le dé armonía a todo esto. Lleva 3 colores, celeste, dorado y en medio negro, para que también le dé fondo a las pestañas. Todo se aprende, todo me lo han dicho especialistas de maquillaje y lo he ido aprendiendo. Pero resulta, aunque se le pone sellador, pues no, el polvo no entiende. Y entonces después de pasar un tiempo se van mezclando. Entonces ya queda una cosa así media difuminada, que de entrada no es el color así dividido, pero le da como un contorno mezclado que me agrada mucho. Entonces así va quedando. Así es, Cookies, me fui a Tokio. Anduviste en Tokio y te encantó. Sigo a muchos youtubers que viajan por Japón y me gusta mucho Tokio. Pikachu, Cookies, hablando de maquillaje, te tenía un regalo desde el año pasado. Dice, voy a ver cómo te lo hago llegar. A final de mes voy a andar en Ciudad de México, del mes que entra, no de este, del mes que entra, y a ver si coincidimos, Lalito, estaría increíble. Y con quien ya coincidimos es con Vanessa Ponce, que ya está aquí, Miss Universe Oaxaca. Bellísima, hermosa. Hello, Bienvenida, mi tía. Universe. Hello, Universe, ¿cómo estás? Muy bien, Coquita, ¿cómo estás tú? ¡Qué Pues, emoción! contenta, pero más contenta si te acercas a tu cámara, porque siempre me dicen, ¿por qué las chicas se ponen hasta atrás? A, Claro que sí, claro que sí. a Voy ver si para allá. puedes hacer un poquito más, más, pues te quieren ver el Déjame rostro. más bien acerco. Ah, bueno, sí, si no puedes ir a la montaña, acerca la montaña a ti. Claro, claro. A A ver, ver, ¿y no cómo más. me ves? Así como cuando dijiste claro, así estás perfecta, porque así no te vemos mucho el rostro y estás divina. A ver, acércalo más.
Sí, que se muestre el rostro. Oye, tanta rostra para esconderlo. Gracias, gracias, Coquita. Oye, pues qué gusto, Vane, de que Ahí estés estoy acá. bien, Aquí, así estás perfecta. Así, muy acércate bien. muy, muy, muy maravillosa. A ver, cuéntanos, antes que otra cosa, representas a Oaxaca, ¿eres de ahí? Soy de Oaxaca, soy de Veracruz, soy de Baja California, Coquita, porque hay una frase que me gusta muchísimo y la tenía para hoy, el día de hoy. A Un ver. mexicano nace donde se le da su regalada gana. Así es, así me pasa a mí también porque he vivido por muchos lados, tanto aquí como en otro país, pero sí, la verdad vamos llevando la identidad de los lugares que nos abrigan y que amamos en el corazón y es una identidad finalmente mexicana. Me da muchísimo gusto y ahorita eres la representante de la región de las Tlayudas que tanto me gusta. Ay, sí, yo estoy súper feliz, de verdad que Oaxaca es un estado precioso. Sí, sí, rico en cultura prehispánica y colonial. Claro, claro. Sí, y bueno, cuéntanos ahora, ¿quiénes integran a tu familia? ¿En dónde vives? Platícanos. Muy bien, la pregunta del millón, ahora sí. Pues yo radico actualmente en Jalisco ¿En y vivo dónde? en En Guadalajara. San Ignacio Cerro Gordo. Ah, en San Ignacio Cerro Gordo, muy San bien. Ignacio Cerro Gordo, cuando gustes es tu casa, Coquita. ¿Y qué haces ahí, viviendo ahí? Yo vivo en casa de mis papás, tengo nada más un hermano, que lo amo, lo adoro, que aunque ahí a veces está de que, ya, deja tus concursos, siempre me está apoyando al pie de la letra y mis papás, pues Somos no son. familias disfuncionalmente amorosas. Claro, claro, claro que sí. Sí. Y Y te entonces cuento, vives, son tus dos papás, tú y tu hermano, sí, 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 sí. Fue una familia pequeña, pero muy amorosa. y que se apoyan mucho, es lo importante, mira, apoyar, Claro, porque al no, final de la y historia, además de mis papás, tengo a mis tías, también viven en San Ignacio del Gordo, tengo otras que viven fuera, pero la verdad es que mi familia ha sido pilar importantísimo para este y toda mi vida. es que las tías, nadie puede vivir sin nuestras opiniones jamás pedidas, pero siempre No, dadas. no, no, pero siempre aportan. Yo digo que la familia, bueno, en algunos casos, siempre te quieren ver bien. Entonces, yo siempre apoyo y sigo los consejos de mis tías. Besito también para ahí, para ellas. ¿Ya habías incursionado desde antes en el mundo del modelaje? Sí, Coquita. Mira que yo desde niña ando en esto, desde una bebé, ¿eh? Yo nací así con hambre de Miss Universe. Por supuesto. ¿Qué otras plataformas de la belleza habías pisado, Vane? Mira, te comento mi trayectoria desde niña, reina del kinder, Ay, primaria, reina en la primaria, secundaria, reina en la secundaria, prepa no hubo, porque también iba a entrar, ¿eh? También iba a entrar, ya estaba fuiste a la apuntada. tortillería y te coronaron ahí también. Todos lados. Reina Sí, de los megas del Oxxo, en fin. sí, justo. Y pues recientemente participé en un municipal, San Ignacio Cerro Gordo, y hace el año pasado, hace algunos meses, participé en uno de los certámenes más importantes a nivel regional, Señorita Ajá. Turismo Región de los Altos. Es muy importante. Sí, muy importante, me encanta y lo agradezco, de verdad que creo que Región de los Altos me ha traído hasta aquí y con hambre de seguir. Ese reinado de los altos, de la zona de la región de los altos, ¿no lo ganaste o sí? No, 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 ese no lo gané. Quedé en ¿De las qué se trata finalistas. ese certamen? Digo, vamos a hablar de Miss Universo México, pero ¿de qué se Sí, trata? claro. Que todas las chicas que han estado en Jalisco han estado en ese certamen, o si no, la gran mayoría. Sí, un beso a Joana, a Yesenia. Ellas sí fueron señorita Turismo Región de los Altos. Besote para ellas dos. Yo creo que se me hace curioso, estaba platicando con Yesenia en la concentración que tuvimos. Uh Y -huh. bueno, te cuento, Yesenia fue jurado en mi certamen hace algunos Ah, meses. Y me comenta, me dice, oye, está súper curioso yo siendo jurado hace algunos meses y ahora estar en la misma plataforma. Y le digo, pues venga, ahora sí que de jurado a compañeras, qué emoción. la vida es muy Mira, te cuento. misteriosa y te pone donde ni te imaginas. Sí, sí, justo le digo. O sea, yo de imaginarme ahorita estar en Miss Universo, si me lo hubieran planteado cuando se terminó Región de los Altos, digo, no, ni loca. Uh Pero -huh. mira que las oportunidades son una en la vida y Miss Universe. Y es histórico, Vane, porque mira, en otro momento hubieses tenido que primero irte a un estatal y ganarlo,
y después al nacional, y o sea, los pasos eran más complicados. Y ahora de Sí, pronto, cuéntanos, aplicas, mandas tus datos, tus fotografías, ¿cómo se da que hoy tengas la banda de Oaxaca? sí, hago el casting, cuando se hacen las convocatorias, ¿Cuándo lo hiciste? ¿En mando diciembre, en enero, cuándo? enero, más o menos, por ahí. Lo hago en enero, o sea, hago el casting y todo esto, y pues la llamada, la ¿Cuándo esperada te llamada. llamaron? No, de verdad, Cuquita, yo estaba que dije, no sé si contestar o no contestar, porque pues está nerviosito también que te digan que no. Sí, sí. Y yo digo, ay, ¿qué será? ¿Contesto o no contesto? Y entonces me toca contestar. Y yo, bueno, ay, no, Coquita, o sea, yo lloré, lo tengo que confesar, lloré. Contesto y me dicen, bienvenida al universo. No, Ay, sí, ha sido una experiencia que de verdad se las deseo a todas las chicas. Yo sé que muchas queremos estar en esta plataforma, que soñamos con lograrlo, pero de verdad, si tienen un sueño, sigan por él, que soy el claro ejemplo, que con 21 años de edad, Cuquita, estoy pisando Miss Universe ¿y México. con cuánta estatura? 1,70. 1,70. Muy bien, una estatura muy correcta para certamen de belleza. Oye, pero entonces por lo que platicas, ¿hubo chicas que les hablaron para decirle no bienvenida al Miss Universo por ahora? Desconozco, Cuquita, la verdad, no sé esa información, pero pues tuve el Eh, privilegio de que me dijeran bienvenida al claro, universo. es que siempre lo he dicho, cuando convocas a casting, lo ideal es que les avises a quienes sí quedaron, pero también sería buen detalle hablarles, avisarles y decirles de la manera más correcta y educada, pues que no fue el momento en esta ocasión, ¿verdad? Ujú, sí, Para que no se sí. queden con la espera de Tuve, 3 años y no me han hablado. tuve la fortuna de que me dijeron que sí. Sí, pues qué maravilla. Y ahora, ¿esto ocurrió en febrero que te hablaron para decirte que sí? Sí, 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 febrero, marzo, por ahí, sí. Y entonces la mamá, el hermano, las tías, No, locos, Coquita, locos, de verdad. Yo bajo y yo temblando, o sea, llorando, de verdad, es una emoción que no lo puedo explicar, de verdad. Bajo con mi mamá y le digo, entré a Miss Universo. Y mi mamá se queda, estaba comiendo. Y lo me dice, ¿es en serio? Y yo, sí, ma, te lo prometo. Entonces me voy porque mi papá no estaba en la casa. Me voy y al ratito le dije, ma, avísame cuando mi papá esté para llamarle. Y le marco a mi papá, te voy a contar una anécdota, que por ahí si me estás viendo, yo sé que sí, pa, te lo agradezco. Cuando saludos, yo entré señor. a... saludos, papi, los amo con toda mi alma. Cuando yo entro a San Ignacio, mi papá no estaba muy de acuerdo. Me decía de que no, Vanessa, o sea, no ocupas demostrar nada a nadie. Le digo, pa, pero es que no estoy demostrando nada a nadie. Yo siempre he tenido mis metas fijas y yo digo, pues es un sueño para mí, o sea, crecer para mí. Y tú sabes, o sea, de mis universos salen conductoras, salen con más carreras, que no es solo pisar un escenario o Y no hacer solo las la ganadoras, típica y no solo pasarela. las ganadoras. Claro. Y ya cuando pasa región de los Altos, mi papá me dijo, no te preocupes, viene algo mejor, o sea, tú échale todas las ganas, síguete preparando. Yo dije, tiene toda la razón. Y de verdad que yo, mi Natalie, la que ganó en región de los Altos, la amo también con toda mi alma. Y cuando me entra esta oportunidad, le llamo a mi papá, le digo, pa, esto es Miss Universo. Y mi papá me dijo, te voy a decir algo, y se me quedó muy grabado, me dijo, no me sorprende, hija, porque de verdad te lo mereces. Ay, no, o sea, me mató mi papá. Claro, Gracias, claro. gracias por todo. Señora, así se apoya a los hijos, no coartando. Es que luego por tu bien hay que apartarte de esto. Mientras sea algo en donde haya un riesgo, hay que tomarlo, porque las experiencias que la vida nos pone son para fortalecernos. No Claro, siempre claro que sí. ganamos lo que buscamos, pero de que hay ganancia, Hay Vane. ganancia, claro que sí. Supongo que te dolió no ganar en la región de los Altos. No, para nada, Cuquita, de verdad que, bueno, me preguntabas hace unos momentos de cómo es región de los Altos. ¿Cómo es el certamen? ¿En qué consiste? Pues ahora sí que fomentar toda la cultura de la región, nos llevan por todos los rincones de la región. Yo de verdad fue un año que disfruté demasiado, mis amigas, tengo por ahí amigas en toda la región, o sea, todos ¿Cuántas de... chicas concursan? En mi certamen fuimos 18, pero hay años que hay pues más chicas o hay menos, pero en total creo que son 24 más o menos, pero ¿Y hay a veces... participan con el nombre de una región o participan con su nombre? No, de la región, vas por tu municipio. Por tu municipio. Son Sí. alrededor de 18 a 28 municipios. Ujú. Sí, por ahí.
Sí, No yo todos los fui años orgullosa. participan todos. No, no todos los años, no, ahora sí que los directores deciden si Si quieren mandan entrar, o si no no, candidatos. o hasta las chicas, de verdad, a mí me lo comentaron, ¿quieres participar? Y dije, claro que sí, o sea, yo para mí son retos y son Claro, experiencias, y como dices tú, o sea, llevarnos y conocer, pues todo esto de la cultura, sus tradiciones de cada municipio, ay, no, no, lo preparaban súper lindo, todos los directores, besotes, yo hice muchísimas amistades con ellos, que yo los veo y cuando entro a mis universos, todas, te lo juro que si no es que pues, la mayoría me mandan mensajes de que no inventes, reina, qué bueno. Y pues forjas una amistad muy bonita con todos ellos. una hermandad se llega a lograr. Sí, 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 claro. Y bueno, y el certamen tiene las etapas de traje de baño, traje típico, traje de gala. Sí. ¿Tiene ese mismo El formato? traje típico se hace, bueno, en mi año se hizo una semana antes. También ahí por ahí quedamos en cuarto lugar. Mm, Se hace traje típico y después de eso te vas a tu casa y regresas un día después a concentración, porque también hacemos concentración. ¿De una Sí. semana o de cuánto? Sí, una semana estuvimos en concentración, ahora sí que pues fue en San Juan de los Lagos Ay, y muy pues bien. sí, súper divino San Juan de los Lagos también. Me Y encanta. nuestra anfitriona Conozco. Arlet, wow, se portó toda una reina. Ujú. Qué Sí, maravilla. y Y pues entonces es una ya, experiencia que suma. sí, 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 suman todos los aspectos de la vida. Y las etapas salimos en etapa de cóctel, opening, cóctel y vestido de noche, fueron 3 etapas. Y de 18 luego ya hicieron un top 10, 5 preguntas y coronaron. Sí, justo. ¿Sí? Y entonces, ¿y qué pasa durante el año? La ganadora anda por toda la región Ay, fomentando se la cortó cultura, poquito, pero, Coquita, perdón. a ver, te digo, la ganadora anda por toda la región, pero que supongo que las princesas también. Sí, sí, sí. Pues Natalie, la reina actual, ella anda por todos los municipios ahorita. Yo ya pues, entrego corona y ya la sucesora, pues está junto con ella. Ujú. Así es, pero bueno, pasaron unos meses y de pronto se presenta esta Se presenta mi oportunidad. Universe. Sí, mira, yo sé que a veces me suena muy loco como de, ¿cómo pasaste de un región de los Altos a Miss Universo? Y yo les digo, Coquita, o sea, las oportunidades son una en la vida, yo la tomé, tuve la fortuna de resultar, pues que me eligieran en Miss Universo y estar aquí, pues ahora sí que a crecer, a lo que venga. Sí, y mira, aquí ya hubo varias reuniones que han tenido, por ejemplo, la que se hizo para crear este contenido que estamos viendo, que pues es histórico y para ti es muy Ay, emocionante. me encanta, me encanta, me encanta. Yo les digo que esas fotos yo las voy a imprimir en unas lonas grandototas porque me ¿Sí? encantaron, sí. ¿Cuál fue la experiencia tuya al llegar a las oficinas de Miss Universe y decir, bueno, estoy platicando con George Figueroa y vamos a ver qué pasa? Ay, mi George, tan lindo, tan lindo. Mira, te voy a contar una anécdota que de verdad no se la he contado a nadie, pero lo tengo que sacar aquí contigo, Coquita. Venga, aquí es el mejor lugar. Este, mis papás fueron los que me llevaron a Ciudad de México, entonces llegamos un día antes y yo iba como nerviosa, no nerviosa, o sea, no nerviosa en el hecho de, ay, ¿cómo te lo podré decir? De conocer No, a gente nueva, ¿me no entiendes? ibas con miedo. No, 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 miedo para nada. Iba como más en nerviosismo de, ay, ¿quiénes van a estar? Porque pues todas queríamos saber quién eran las 32 compañeras, ¿no? Las 30. Y llego a Ciudad de México y yo iba como bien seria. Y yo no soy seria, o sea, yo de verdad soy un perico andando y con toda la gente socializo. Si no te conozco, yo ya te saqué plática y así. Entonces no me cuesta hacer relaciones. Llegamos y yo iba seria y me dicen, papá, ¿qué tienes? Y le digo, es que no sé, estoy como rara, como que no me la creo, algo de mí. Estaba como de, hasta que llegue y veamos su universo, ahí va a entrar más la emoción. Entonces me levanto ese día en la mañana, Coquita, y me va al espejo y no me la creía. No me la creía, o sea, yo me veía y yo decía, Vanessa, vas a mis universo. Entonces es cuando me cae el 20 y llego a las instalaciones y pues, ¿qué te digo? Un sueño hecho realidad, Coquita. Porque ya lo palpas, te das cuenta que es realidad, que ya esto es Claro, lo que es. un sueño por el que trabajamos las 32 y estar ahí materializándolo, no, de verdad que, wow. ¿Qué preparación académica tienes, Vani? Te cuento, acabo de concluir mi carrera, este, déjame acomodo un poquito el set, espérame.
que lo habías acomodado y ya te adelanté y como que se desconfiguró. ¿Qué nos tienes en tu set? ¿Qué tienes colocado ahí? Ay, déjenles platico. Mira, este es cera negra de Oaxaca. Oaxaca está conmigo. Cera ¿Pero negra qué es? alebrije. Ay, me encantan los alebrijes. Sí, está divino, está divino. Mira, déjame acomodo por acá atrás. Ok. Y siento que estoy muy abajo. Voy a levantar poquito el teléfono y tú me dices cómo me veo. A ver. Sí. Sí, a mí me gusta que no haya mucho aire. Si te fijas, siempre la composición de mi cuadro es así, que no haya mucho aire porque como para qué. A ver, ahí se ve bien, ya me veo más enfocada en mi rostro. Sí, sí, Muy bien, todavía lo podrías bajar tantito más, pero no, está bien ahí. ¿está Más bien bien? Ok, acercarte tú. Si te acercas, ya no hay aire arriba y te ok. vemos mejor. Muy bien, voy a tratar de acercarme yo. Muy bien, te Oye, mira, comento, Coquita, acabo de concluir mis estudios, concluir y no, porque esta carrera es de seguirnos capacitando cada día más. Soy cosmetóloga cosmiatra, tengo mi ah, propio spa, cuando gustes, aquí muchas que gracias, te me vienes y... urge. Claro, claro. Y pues ahora sí que con 21 años, digo, voy por mi segunda carrera, sin pensarlo. Claro. ¿Cuál es la segunda carrera que quieres? Estoy entre varias. Fíjate, me llama la atención nutrición, me llama la atención diseño de modas. Todavía no he decidido bien, pero vamos por la segunda. Claro, qué maravilla. Estas fotografías, porque mira, has andado de rubia, ¿eh? Sí, 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 no, yo he conocido todas las facetas de Vanessa, pero yo creo que me quedo con mi castaño rubia, me encantó, de verdad que todos mis fotos de rubia las amo, pero sí, bueno, ya viendo con el tiempo y llegándose a la final, si hacemos algo en mi cabello, pero así me encanta, ¿eh? Y rubia no me desencantó, pero pues me gustó más castaña. Es muy bonito y son etapas, son momentos, es como vibras, como te sientes y tu color de piel te permite jugar. Ahora sí que con toda la colorimetría de Colestón. Claro, claro. De chiquita, fíjate que yo estaba, pues, en mi familia, todos son blancos, o sea, todos son de piel blanca. Entonces, Tú cuando yo no, nazco, tú te ves castaña clara. sí, 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 justo, cuando yo nazco tenía una tía, y bien como capita, me dice, Ay, las tías. ¡ay, la primer morena de la familia! Entonces, de niña siempre me empiezan a decir, ¡ay, tú estás morenita! Y de primero sí me sentí así como de, ¡ay, como, pues no sé, mal, y así! Y no, o sea, de verdad que yo ahorita agradezco tanto mi tono de piel, me encanta. Yo voy a la playa y yo agarro un bronceado de te mueres. Entonces, no, para En nada. cambio, las blancas se nos anda marcando el bikini y nos salen ámpulas. Sí. Y oye, estoy viendo que tienen mucha relación con los caballos. ¿Eres del escaramuza o qué cuenta? Sí, 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 soy escaramuza, Coquita. Oye, es todo un arte andar en albarda, haciendo Claro, todas las suertes. No cualquiera. sí. Sí, ando en albarda. Me encanta andar a pelo. Yo a pelo en un caballo, yo me Ay. siento otra libre. Sí, me Pero encanta cuando andas todo. a pelo, lo montas con las piernas abiertas o de ladito. Sí, con las piernas abiertas. Pues que de ladito te No, caes. de ladito sí se puede y sí lo he hecho, A pero yo pelo. creo que sí con las piernas abiertas. Sí, a pelo, a pelo. Ay, De si yo cuenta tengo, agarrada a hasta ver, con los dientes me ando ah, cayendo. tengo una cicatriz, Coquita, que no me la vas a creer, pero es hasta jineteado. ¿Cómo? ¿Como una cicatriz que te hiciste cuando Sí, jineteaste? me pisó el toro, o sea, jineteé, ¡Ah! me caigo y me pisa. Oye, te pisaron más de 500 kilos. Era una vaquilla, o sea, no cuenta con tanto como toro, pero, o sea, Bueno, fue como como una tía. tipo rozón, pero, ay, no, fue horrible. Desde ahí, la verdad que ya no lo he hecho, pero sí he hecho y deshecho en todo esto. Es que ya me imagino, es peligroso. ¿Y qué hacías? Ahora sí que como tía, ¿qué hacías trepada en una vaquilla? Ay, pero me encanta la adrenalina, me encantan los nuevos retos. Me acuerdo que estábamos en la escaramuza y luego dice, llega un charro y luego dice, ¿a que no se animan a jinetear? Y me la quedo viendo y le digo, ah, que sí me animo. Y luego me dice, ay, ¿a poco tú? Y dije, ay, ¿a poco yo sí? Y que me le dije, póngame la vaquilla en la puerta. Y me aventé Coquita. Yo traía unos nervios que dije, no, ya no me puedo ¡Qué rajar porque bárbara, Vane! muy segura de mí misma. Yo lo jineteé, pues ahí me hizo la rosada y todo, pero pues no me arrepiento. O sea, mi Oye, ¿qué mamá abren cuando la vio el video, puerta? no, Las estaba vaquillas nada más. Oye, la vaquilla nada más tenía las cuerdas de donde te agarras.
Sí, justo así en las manos y Empezó puertadón. a No le chicotearse duré como mucho, pudo la siendo vaquilla. sincera, no le duré mucho, pero mira, el reto se cumplió. Y luego caes al suelo, tragas polvo, No, caigo al suelo y quedé sofocada, obviamente. pues Entonces, sí, todos, literal, estaba todo lleno así alrededor de de polvo. mí. Y yo nomás les decía, déjenme respirar, espérenme. Y ya, pues tomo aire y todo. Y todo así como de, no manches, ¿sí te animaste? Y yo, claro que sí. Y la vaquilla te llegó a rozar con la pezuña. Sí, O sea, no sí, fue sí. pisotón, fue como un Como rosadita, sí, como pero, ay, ay, pero está bien arde y duele fuerte, sí me mucho. dolió. Sí, y te dejó cicatriz. Sí, ya no se ve tanto, pero sí, Se va a todavía ir se... quitando porque fue superficial, pero arden mucho, Sí, arden. sí, sí, Y sí, además sí. como hay mucha contaminación en un lienzo charro, pues se te puede Todo, infectar muy fácil. cuando terminamos el entrenamiento, no, nos vieras de ver, o sea, todas llenas de polvo. Y me encanta porque formé un vínculo, como tú dices, una hermandad con mis compañeras de la escaramuza. Y era de que terminábamos entrenamiento y vámonos todas a cabalgar. O sea, no nos cansábamos de montar caballo. Era de Es un vicio, entrenamiento 3 horas y todavía toda la noche para irnos a cabalgar. sí. Y además, eh, deben de ensayar, supongo, en jeans o lo que sea, pero ya montarte con el vestuario de escaramuza, holanes, tela, faldones, Sí, sombrero, tirolina, el todo fuete, esto. Y luego, pues, cuando botas. es las presentaciones como tal, pues no puedes sudar mucho el caballo y cosas así, pues para la presentación, ¿no? De tu caballo. Entonces me tocó en una ocasión, mi amiga Paulina, no, que yo la admiro, también estaba media, Porque, le aprietan la albarda, entonces su yegua era como media relaja y salimos a la presentación y no se empieza a hacer un montón de chivitos y todo esto. Entonces mi ajá, amiga cae, a media presentación, cae, pero se le atora la bota de ah, en el estribo. y No, entonces o la sea, arrastró. sí, la arrastró todo. Ay, no, esa presentación estuvo, uy, de Es nervios. Yo iba a peligroso, un, ¿eh? Sí, es muy peligroso. Yo iba a un lado de Muy. ella y yo así, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya hasta que lograron parar a la yegua, la bajaron. ¿Y sabes qué hizo Cuquita? ¿Qué? Se para y dice, apriéteme la silla que me la vuelvo a subir. Es que así Así. tiene que ser. Claro, sí. Yo Oye, así, bueno, yo la creo también albarda, por para esa quienes no caída. sepan, es la silla de montar para mujeres. La albarda, Ajá, los que, que ay, por ahí te tiene, hubiera mandado una fotito, creo que la sí, tengo en mi perfil, entren a mi perfil y ahí bueno, entren a tengo. su perfil. A propósito, entren a su perfil y conozcan más a Vanessa. Sí. ¿Cuál es tu perfil, por cierto? Vanessa Ponce, Vanessa Ponce. Vanessa creo que guión bajo, a ver, Ujú. y Si punto al ustedes final. ponen Vanessa Ponce en el buscador, ahí les aparece. Sí, Vanessa Ponce, ahí está. Síganme, por Sí. favor. No vayan a creer que es Vanessa Ponce de León, es diferente. Sí me han dicho, ¿eh? Sí me han dicho Ujú. así como, Vanessa Ponce, y yo no, o sea, con esto de Miss Universe, y de, Vanessa Sí, Ponce, porque yo no, Vanessa Ponce va a Vanessa ser. Ponce. Verá cada una con su identidad y sus logros. Claro que sí. Y entonces la albarda es una silla de montar que tiene una escotadura, es que el término, pero tiene Es que como una Y, tiene un digamos, cuernito, así como una tipo U, a ver, sí, déjame una si puedo U, como y en la lograr parte de así. adelante, en donde ponen la pierna, ¿cómo se Ajá, sientan? y A ver, vamos del lado izquierdo. del lado Entonces, izquierdo. ajá, ya vamos del Y, lado izquierdo, traes un cuernito para macizar el pie con el estribo y pues ahora sí que haces todo tu show pero en la para la albarda. albarda, tengo entendido que eso era porque bueno, hace 100 años, pues se pensaba que comprometía la virtud de la mujer estar abierta, horquetada en el caballo. Entonces, para cuidar su femineidad, pues tenía que ser en las piernitas cerradas y surge la albarda, que es muy difícil de usar, hay que practicar bastante. Sí. Si no la han usado, de verdad, practiquen o vayan con un profesionista, porque no la vayan a querer usar así de que, ay, si ella la usa, yo también. No, de verdad es muy difícil. Hasta montar a caballo, fíjate, Cuquita, yo pues desde niña, mi abuelito, o sea, toda la vida en el rancho y así, yo decía, ay, pues montar a caballo es muy fácil, pero porque No, yo desde niña he ejercido este deporte. Entonces yo tenía muchas amigas que me decían así como, ay, llévame a montar, por favor, por favor. Y yo decía, a mucha gente le llena como esto de los caballos y así, pero no cualquiera se le da, Cuquita. De verdad que es un deporte sumamente riesgoso, que no le tienes que tener miedo,
porque los caballos huelen, o sea, los caballos huelen hasta nosotras cuando andamos En en sus nuestros días, periodos, sí, nos huelen y no te quieren. sí. Sí, son muy sensibles. A mí me ocurrió que me subí en una ocasión a un caballo, mi hermano sí fue charro, y bueno, aprendiz porque luego al final ya no, en la casa tuvimos caballo y todo para el charrito, y resulta que montada en un caballo se volteó y me quiso morder. No inventes. Me dio un miedo, debía haber superado el miedo, pero me bajé y jamás me volví a subir. Ahí Sí, sí pasa. Yo valoro lo también de tu tenía amiga, valoro lo de tu amiga que se cayó y que dijo, y se vuelvan vuelve a a montar. subir. Eso debía haber hecho, pero cuando vi el hocico y los dientes del caballo aquí enfrente, así que volteó a Ay, morderme, me aterré y dije, ay, no, donde me hubiera alcanzado, pues me hubiera arrancado la piel de la cara. Entonces me dio no, no mucho miedo. tienden a morder tan fuerte, nada más es como tipo pellizquito, Yo me como imaginé de, lo me estás peor, como si robando mi fuera, espacio. yo me sentí como si me hubiera querido morder un tiranosaurio rex. Entonces me asusté. Sí, sí, ya sé. Sí. Cuquita, a ver, yo también quiero saber sobre ti. ¿Cuánto tiempo tienes entrevistando todo esto? Porque tú nos Ay, conoces, nos Vane, preguntas todo, pero a ver, todo les pregunto. cuéntame. Pues mira, nada más te comento que el próximo 2026 cumplo 40 años de haber pisado por primera vez una estación de radio como locutora. Fue en el Mundial del ¡Wow! 86 y desde ahí empezó mi trayectoria y mi vida. Y fíjate que he ejercido muchas ramas del periodismo y la producción audiovisual, pero desde muy pequeñita, desde muy jovencita, se me dio mucho el género de la entrevista. Ay, Entonces, en su sí, momento, se nota me que te acuerdo gusta. cuando Alejandra Guzmán sacó su primer disco, me acuerdo cuando Gloria Trevi, cuando pues, Thalía que salió de Timbiriche, me acuerdo que Yuri nos llevábamos muy bien como cuando iba a Monterrey, que allí ejercía yo esto, cuando iban a Monterrey a promocionar sus discos a finales de los 80, me decían, ay, venir a tus entrevistas es como una terapia. Y está muy Ay, bien sí, porque se siente como terapia, Coquita, justo. me decían porque así como promocionamos el disco, la disquera queda contenta porque se dice de qué se trata, quién lo produjo, qué temas contiene, anécdotas de la grabación. A mí me gustaba enterarme, oye, ¿te gusta grabar a oscuras o tienes que tener por ahí un poquito para leer las letras? ¿Te las memorizas o las lees? Cuando alguna nota no la alcanzas, ahí mismo la modifican. ¿Estás consciente que este tema lo vas a cantar en todos los conciertos que tengas de carrera artística? Cuando seleccionas, tú decides o la disquera te obliga a grabar temas que no son tanto de tu gusto. Y yo preguntaba de todo y me decían, me encanta porque me hiciste tomar conciencia de muchas cosas. Y entonces, de ese tiempo ahorita, han pasado 40 años. Y hoy soy Ay, feliz Coquita. entrevistándolas a ustedes y a todo aquel que se deje, porque pues es una rama del periodismo Y que me una encanta. terapia, como dices tú, esto es una terapia, de verdad que haces un vínculo muy bonito, de verdad que yo no siento que sea una entrevista, estoy platicando con una amiga, Así disfrutando es. y agradecida, súper agradecida contigo, Cuquita, es la primera entrevista que doy como Miss Universe Oaxaca Pues tu y pues madrina de todo amor para ti. ay, gracias, agradecer este espacio para que la gente me conozca, que vaya a mis redes y pues ahora sí como dices tú, la historia de Vanessa. Sí, y te quiero contar algo y compartirlo. Pocas veces lo he dicho, pero cuando empecé en esto me dijeron, no tienes las capacidades ni las cualidades. Eres Ay, alguien que no. no se debe de dedicar a la locución porque no tienes como esa chispa comercial. Me lo dijeron tantas veces, llegaba a los lugares a hacer audiciones, hoy es que quiero trabajar aquí o acá, es que no tienes ese perfil comercial que estamos buscando, muchas gracias. Y puerta cerrada, y puerta cerrada, y puerta cerrada, y yo decía, pero es que ¿por qué dicen que no tengo la capacidad si me siento con toda la vocación y las ganas? Y un día en una reunión, en una fiesta, me escuché una persona hablar, platicar, y me dice, te quiero de locutora porque me gusta lo que escuché de ti, cómo platicas, cómo haces, cómo tornas, cómo modulas tu voz, y entonces te doy la oportunidad. Y ahí mi vida cambió. Entonces, Ay, qué eso me padre. demostró que hay que ir tras los sueños y van a llegar tarde o temprano. Sí, Tú coincido eres una prueba de contigo, eso. Coquita. Coincido contigo porque a mí muchas personas me dijeron así como de, no la vas a hacer, o ¿qué estás haciendo? Ya salte de este medio. Y yo digo, no, o sea, de verdad, tú como eres un claro ejemplo de perseverancia. Yo siempre he dicho que si tú lo sueñas, lo puedes lograr. O sea, Sí, ninguna meta es el límite. O sea, de verdad que si nos lo proponemos, si luchamos por él, si estamos día a día tras ese sueño, porque no nomás es quererlo, es trabajar por ello.
Y tú eres Ujú. el claro ejemplo, Coquita, o sea, de verdad Así es. que yo te admiro muchísimo. Ayer me contestaron la historia cuando la publiqué. Me dice, Ajá. no inventes que te va a entrevistar Coquita Pons. O sea, de verdad tienes muchos, muchos admiradores, Y Coquita. nos amamos con todo el corazón. En 1995 gané como la mejor conductora de televisión juvenil de México. Ay, Allá en qué el padre. 95, este año son 30 años de aquel triunfo. Y cuando me mencionaron y me dieron mi trofeo, me vinieron a la mente la idea de qué bueno que a todas las personas que me dijeron que no daba el perfil, pues con esto les digo que estaban equivocados. Claro, 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 claro que sí. No fue soberbia, al contrario, fue decir, gracias, Cuquita, por creer en ti, por creer en tus Sí, sueños y por prepararte, porque yo tampoco es que haya decía, ganado por tramoya, no, no, claro pero que no, me claro que no. preparé, Es un me pre don y es prepararse y es luchar por ese sueño. sí, y me Sí, yo decían lo antes mismo, decía, no tienes mándame. el perfil para este certamen, porque solo hablas español. Les digo, en la convocatoria viene que es en español el certamen. Ay, Ujú. pero eres mucha parrita y hay chicas políglotas altas. Es que no estoy compitiendo para Miss Universo, estoy para conductora. Entonces hay que checar que cumplo con el perfil y tanto así que le gané a más de 5,000 candidatas. Ay, qué padre, Coquita. Pues mira, una admiradora más. Vamos por el camino del éxito, así como lo vas tú, Vani. Claro, claro que sí, Coquita. Y dispuesta, por favor, a conquistar todas las coronas de éxito que la experiencia te va a traer. Claro, yo digo, la corona, pues obviamente las 32 la queremos, pero yo estoy con una meta fija que si no es la corona, es crearme estas coronas de éxito, es abrirme puertas, es conocer gente, es crecer a lo más que pueda en esta plataforma. Y si te toca la corona de Miss Universo, bienvenida sea, Pues pero hay más que bienvenida vas a sea, nos agarrar. vamos a Tailandia, claro. Sí, sí. En esto que te comento del 95, yo no estaba lista para no ganar. Gracias a Dios gané, pero creo que no es que vayas con mentalidad derrotista, pero que digas, pues voy también por el plan B. ¿Qué Sí, tal que claro. quede en segundo lugar? ¿Qué tal que quede en octavo? ¿Qué tal que me quede pegada? Pero yo voy a darlo todo y a llegar hasta donde el destino me lo tenga previsto. Claro, porque yo siento que cuando vas con una meta o cuando vas a querer ganar, 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 no te enfocas en lo que puedes lograr si no es Ujú, la corona. O sea, estas, como dices tú, estas coronas de éxito. Y me ha pasado y he conocido a chicas que su meta nada más es la corona, pero no ven más allá de hacer las relaciones, de abrirse puertas. Entonces, cuando no ganan, se frustran, Coquita. ujú. Sí. Y pues no se trata de eso, se trata de que, ok, ya terminé Miss Universe, ¿qué sigue? O sea, ¿qué Ujú, viene para Vanessa después de Miss ujú, Universe? Que sí, ujú. obviamente, vamos por la corona. Sí, yo me acuerdo en 2015, Cristal Silva, debes de darme otra entrevista y tenemos que platicar un día de estos. Acá estuvimos, ella es de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de donde soy yo, y Ay, colaboré en su preparación en el 2015. Hace 10 años ya, qué cosa, cómo se pasa el tiempo. Pero resulta que su máximo en la vida desde hacía muchos años era ser Miss Universo y la intentó en el 2003 en Tamaulipas y quedó en segundo lugar. Y se va a Mis Tierra y queda por allá en octavo lugar. Y luego vuelve a competir en Mexicano Universal, no, en Nuestra Belleza. Y ya en el 2015 lo gana ah, y a prepararse para ir a Miss Universo. Y fue tal el nerviosismo y cómo vivió también tan mágicamente la experiencia que el día de la final le da colitis nerviosa y se le inflama el colon, ¿verdad? Hasta la gente decía, está embarazada, Cristal, todo el mundo. Pero va, disfruta, queda en el top 9 y ella vivió su sueño. No ganó la corona universal, pero hoy por hoy es una de las conductoras juveniles más destacadas del país. Oportunidades que ella ha ido logrando y desquitando. Y veo en ti esa garra y esa sapiencia que tienes de acomodar tus emociones, Vane, para llegar hasta donde tú quieras, con o sin coronas. gracias, gracias, Coquita. Es la verdad, tienes una chispa, tienes unas ganas de vivir, tienes un brillo muy especial. Ahora veo que el apoyo que tu familia te da, el apoyo que te han brindado, habla de la fortaleza que hay en esa familia a la que perteneces y de que luego ahí nos presentes a tu hermano para decirle, no la andes distrayendo de los certámenes. Sí, no, pero de verdad, o sea, mi hermano no demuestra mucho el cariño físicamente, pero, o sea, todos sus estados y sus pláticas con sus amigos es como de, es que mi hermana es una reina, y es que mi hermana está acá, y mi hermana llegó, ay, no, tan lindo, me mandó un mensaje cuando fue Miss Universo, porque le dije, llegué y le dije,
Yair, me voy a ir a Miss Universo. Y me dice, ah, qué padre. Así me dijo, ¿eh? Ah, qué padre. Y yo, Yair, o sea, ¿cómo? Y ya dije, bueno, así es él. Entonces, cuando ya estoy en Ciudad de México, no, Coquita me manda una Biblia, me pone, Ah, hermana, yo lo sabía, de verdad eres capaz de cualquier cosa que te propones. Mi cuñada también, una chula, me ha ayudado en todas la mis... novia de él, Sí, la novia, yo, bueno, no la veo como la novia, la veo como mi hermana, mi amiga. Me ha apoyado también demasiado, mi Carlita preciosa. ¿él qué edad Eh, tiene? Él, Él es Yair, 2 años Yair, menor que yo, 19 años. 19, y la novia, pues a 18, 17. Sí, sí, sí. Son unos chiquillín, todos así Los chiquitos. Bueno, tú, chiquillines, sí, pero yo digo, o sea, mi familia es mi pilar, o sea, mi pilar. Yo con leer ese mensaje, Coquita, yo dije, yo claro, estoy segura, ¿me entiendes? O sea, un simple mensaje te hace la diferencia en todo esto. sí, Y te sí, da a veces los totalmente. ánimos, porque me decían mucho esta pregunta y quiero sacarla así como, ¿no te sientes menos por ser la más pequeña? Digo, para nada, para nada, para nada, todas tenemos las mismas capacidades, todas tenemos hambre de corona, todas podemos hacer un trabajo excelente en el escenario y no solo en el escenario, o sea, Miss Universe y cualquier plataforma, pues buscan estas mujeres integrales, que tengan un proyecto y pues sí, trabajar por ello. O sea, no me siento menos con 21 años. Yo sé que hay chicas que me llevan un poco más años, pero de verdad crecería serme amiga de todas. Mira, la juventud se quita sola y rápido, y lo tonta no. Entonces, lo que se tiene que hacer es, te recomiendo, vive lo que tengas que vivir, disfruta tu familia hoy, porque tenemos lo que tenemos hoy. Tienes hoy 21 años, hoy tienes esa experiencia. Cuando menos lo esperes y Dios te da salud y vida, vas a tener, cuando menos te lo esperes, 30 años. En un abrir y cerrar de ojos, los Sí, 40. sí. De repente estás con Ay, el no. pastel que dice 50 y dices, bueno, ¿a qué hora pasó todo esto? Ah, ¿en qué momento? Yo... Yo el Sí, sí, sí. 27 de abril voy a cumplir 62 años. Ay, no, pero muy bien cuidada, ¿eh? Antes iba a los panteones y me daba miedo que se me salieran los muertos. Ahora me da tiempo que se me abre el ataúd. Digo, ay, no, todavía, No, te todavía ves no. como de 15, mi coquita preciosa. Ay, de 15 años en la casa de retiro. No, no te creas. Ay, no, para nada, para No, nada. es lo de menos. Es verdad esto de que la actitud en la vida es lo más importante. Pero te voy a decir algo. ¿Por qué cité todo lo que te dije? Porque la vida pasa demasiado rápido. Entonces, no pierdas la oportunidad de disfrutar lo que la vida te ponga enfrente y sácale provecho. Sí, 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 me dicen, es que estás muy pequeña, es que ¿por qué? Y le digo, a ver, ¿a quién a sus 21 años, si se le presenta la oportunidad de Miss Universe México, quién no la va a tomar? Claro. O Oye, ha sea, habido Miss Universo como Zuleika Rivera, como Amelia Vega, por citar algunas, nuestra que actual ganaron Miss a, Universo, que ganaron a los Coquita. 18. O sea, Wow. hay Miss Universo que ganaron a los 18 el Wow. internacional. La edad ahora sí, como dice, Dani, es un numerito. Zuleika Rivera y Amelia Vega ganaron su nacional a los 17 y llegaron a Miss Universo a No. los 18. Entonces, que te digan que a los 21, por favor. Por favor, ya sé, sí, sí, sí. Pues ¿Sí? nuestra actual Miss Universo, Victoria. Victoria, ¿qué edad tiene Victoria? 21. 21, te digo, muy chica 21. y te voy a decir algo y les comento. Me tocó estar cubriendo para mi canal el Miss Universo en noviembre pasado, desde octubre estuve. Ay, qué Y te voy a padre. decir algo, belleza había, perfiles distintos había, pero brillo auténtico y poderoso había unos cuantos. Y el más resplandeciente era el de Victoria, sin desacreditar a las demás. ¿Qué significa? Que la elección fue de acuerdo a una chica que brilló desde siempre. No la tuvo fácil, pero auténticamente quienes creamos contenido y estábamos ahí, decíamos, la chica está disfrutando, se sabe poderosa, viene a mostrar lo que ella es realmente y la vemos virtualmente como ganadora. Y el día de la final se coronó indiscutiblemente a pesar de que no la tuvo fácil. Y ella ya venía del Miss Grand. Entonces, Sí. todas las experiencias suman, ¿vale? Sí, sí, sí. Y es que mucha gente piensa que la final es la noche del certamen, y claro que no. O No, sea, no, nosotras estamos sumando desde, o sea, desde el día uno, o sea, todo lo que hacemos, nuestras redes, cómo nos manejamos, la concentración, cómo la llevamos, porque obviamente no van a coronar a una chica que no tiene la disposición a esto. Y es muchísima disciplina, es mucha constancia. Ahora sí que trabajamos en todos los aspectos.
Ujú. A propósito, a ver, ¿cómo andas ahorita con el tema del automaquillaje, del autopeinado, de la pasarela, del inglés? ¿Cómo andas en esos temas? Pues mira, ay, quiero darle los créditos. Hoy tuve maquillador estrella, mi Rodrigo y mi peinadora Ana. Ellos me maquillaron para el día de hoy. Pero te platico, yo soy todóloga, tú, Coquita. Yo trabajé en trabajo de vez en cuando todavía en una estética. Entonces, pues yo ya me sé hacer de que mis ondas, todo, pues peinados a lo mejor básicos, pero ya me defiendo. Coletas, ¿Ya no te entonces quemas con la tenaza? sí, no, 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 ya muchos años de experiencia, ya me los hago. Y pues de automaquillaje voy bien, sí, sí me defiendo en de automaquillaje. En el inglés estoy trabajando, ya estoy en clases y pues ahora sí que está de más todo lo... Todo lo que venga, la pasarela, ¿cómo la sientes? Porque es diferente la pasarela de traje de baño a una más elegante. Luego de pronto la elegante, que es más lenta del traje de gala, luego de pronto es complicada precisamente porque el ritmo es lento y necesitas estar muy bien en tu eje para no andar dando ahí traspiés. Mira, Cuquita, en pasarela, pues la verdad es que sí me defiendo, no quiero ser un poco, pero Soberbia, pero sabes que es fortaleza. sí, sí, tengo fortaleza en la pasarela. Pues chicas de mi municipio y fuera me han buscado incluso para pues compartirles un poco de lo que yo sé. Entonces, el tema de la pasarela pues sí me tiene sin cuidado. Obviamente, seguir preparándome porque no es como de, ah, yo ya sé, ya lo dejé. No, 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 para nada, y menos en esta plataforma. Claro, Cada día me estoy preparando, o sea, de verdad, ahorita si ves mis pies, están ahí todos ampullados y todo, porque pues esto es hay que preparación, practicar. preparación todos los días. Oye, me estaban comentando, un instructor de pasarela, que le mando muchos saludos a Rey David, estaba comentándome que por increíble que parezca, más difícil que los taconzotes con plataforma son los estiletos. Claro, claro que sí, de verdad que, o sea, los de la plataforma, hay veces que me ven y me dicen, ¿cómo lo traes? Y le digo, es que es como andar, no sé, como con tenis, pero traer ese tacón y dominarlo, no, o sea, Cuquita, tienes que tener mucha preparación, ¿eh? Porque es el Yo, tacón y prácticamente nada de plataforma. El nada de pie está plataforma. así. Sí, yo pues desde niña viendo los Miss Universos y así, y pues las Miss Universos son los que traen este tipo de zapato y yo las No de admiro, o sea, siempre, ¿eh? No de siempre. Tal vez por tu edad, las que te ha tocado ver, más contemporáneas, pues son de taconzazo y de plataforma, pero ajá. en los noventas, ochentas, eran estiletitos. Sí, 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 no, y todavía se ve, o sea, yo he visto que salen, incluso este año vi a Rusia, si no me equivoco, que traía Que este salió en tipo de estileto. tacón y no se lo quitó en toda la noche, o sea, en todas las etapas salió con y yo decía, wow, o sea, su pasarela impecable. Es lo que ella domina, tal vez. Sí, 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 ahora sí que No hay cada nada quien más lo que es. seguro que lo que más dominas. Claro. Ahora, en la pasarela, Vané, en la pasarela hay la parte técnica común, lo básico, pero también luego hay mucha inventadez. No, yo no soy nada de inventada, Cuquita. La verdad, a mí me gusta mucho la elegancia. Siento que es un fuerte en una pasarela. Sí, porque me acuerdo que me decían que hay un paso como arrastras el pie y como que lo mueves. Y yo, Sí, que la ay, vueltita showcera y todo esto. Yo empecé así, o sea, empecé de que show y esto, y no, o sea, vas viendo los certámenes, vas viendo a reinas regias y dices, no, o sea, esto no es de una Miss ahora está Universo. bien dominar toda la showcería y tú ya Sí, dices, sí, sí, todo el show me lo sé, pero voy a aplicar todo, lo pero que prefiero quiero. la elegancia. Así, entonces ya lo conoces, lo puedes llegar a hacer, pero diseñas qué participación como reina vas a ofrecer, Sí, claro que sí. ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, ¿qué dicen por acá? Cristian Goner, Cuquizuela, ya llegaste a los 20,000 suscriptores, ¡Ay, qué felicidades. emoción! Y ¡Felicidades! los queso, así Y la... es, así. Me encanta, me encanta. Ahí está, aquí está el juego del queso, Fan. Gracias por todo el apoyo de ustedes, chicos. Esto luego la gente lo toma a burla, pero es más bien mofarse de Ay, no. de todo lo que se habla y se dice de los certámenes de belleza. Por acá nos dice Isaías Bartolini, ella es muy ella, muy natural. Y eso es lo que tienes, Vane. Gracias, gracias. La verdad es que
yo entré aquí con un propósito y es siempre ser yo. Y es algo que me ha caracterizado y que me ha llevado hasta aquí, el no perder mi esencia, Cuquita. De verdad, Por supuesto. yo, sí, 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 llevar mi esencia y que conozcan a Vanessa como siempre es. Claro, y que va a sacar siempre y va a ofrecer lo mejor de ella, y que además ese es el origen de este canal, apoyarnos. Oye, ya mucha agresión, mucha falta de empatía entre la De gente, pues que empatía, sí. hagamos canales de unión. Gracias, Cuquita, gracias por apoyarnos y protegernos. Y con muchas de las reinas queda una relación más allá de su año de reinado. Así que esta es tu casa para cuando gustes. Gracias, gracias. Igualmente, aquí tienes una amiga cuando la necesites, Cuquita. Cualquier cosa, aquí Muchas estamos. gracias. Mira, Pikachu nos comenta, Vane, de todo ese proceso en tu etapa de Miss, ¿qué es lo que se te ha complicado más? Pues mira, yo siento que, ay, todo ha sido fácil. La verdad que yo digo, son retos y no ha habido algo que yo diga, en esto, no, 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 la verdad que lo he trabajado. Si algo me cuesta, lo trabajo y pues venga todo. Todo a disfrutar. Ya si es de la escaramuza charra, créanme, que literalmente de grandes caídas se ha recuperado. Claro. Pikachu, Vane, la verdad que esta es una gran experiencia y oportunidad para ti. Así como dice Cookies, aprovechala, pero más que nada disfrútala. Claro, claro que lo estamos haciendo. Muchas gracias. Por acá dice Miriam Gasparini, cordial saludo, Cristian Gómez, están saludando entre mis joyas de la corona. Cordiales saludos igual. Acá que dicen, dice Miriam Gasparini, Estados Unidos, Raleigh, cordiales saludos, buenas noches, hermoso programa, gracias a ustedes. Gracias, saludos, saludos. Dice por acá Cristian, a ver, me gustaría que todos estén dando like a la transmisión, por favor, alguien que sepa 100% Por español, que me diga favor. cómo se escribe correcto, a ver, así, lo escribiste es con B grande, así es. Por acá dicen, yo por cierto este año ya tomé la decisión de que no quiero morir monolingüe y voy a meterme, hay muchas clases ya con inteligencia artificial de inglés, me voy a aplicar este 2025. Sí, 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 Cuquita. Y yo acabo de llegar de un viaje de Estados Unidos y de verdad que el inglés es un básico en tu vida. Básico. Lo tienes, sí, claro, lo tienes que Por X o hacer sí o Y, sí. cuando me iba a ir a estudiar, que me ofrecieron de mi familia, dije, no, cuando acabe la carrera, y cuando acabé la carrera ya no estaban las condiciones óptimas, y de ahí pasó una cosa, y no sabes cómo lo he necesitado para mi trabajo de periodismo, pero pues me ha Pero tocado en puedes, Cuquita, español, tú y va a puedes, sí. cambiar, y va a Proponte una cambiar. meta y la vas a cumplir. Sí, así es. Dice Albert Vargas, ¿quién es la persona más importante en tu vida, Vane? Ay, mis papis. Mis Sí, papis sobre la todo, familia en general. la familia, sí. Dice por acá, vale en todo proceso de tu etapa. Ah, sí, ya nos dieron esta pregunta, ya le hicimos. ¿Quién es la persona más Venga, todas las importante? preguntas, me encantan, me Chicos, si quieren encantan. preguntar algo, hacerlo. Les encanta luego hacer preguntas. ¿Cómo contestarías en el top 5 del Miss Universe México si te preguntaran cuál es el mayor aporte que Vanessa Ponce le va a dar a esta plataforma durante su participación? ¿Qué contestas? Mira, Cuquita, la verdad es que es una pregunta que me encanta y creo que es un principal en las Mises, y es darle voz, voz a todas estas personas que a lo mejor tienen miedo de decirles que todos somos libres, que todos podemos hacerlo y cumplir nuestros sueños. Sería este mi mensaje, darle voz. ¿Cuál es qué te gusta de la Vanessa que eres, que consideras que a no temerle a las oportunidades te ha llevado a ser? ¿Qué te gusta de tu personalidad que hace hoy fuerte a Vanessa Ponce del 2025? Que no le tiene miedo a los retos, Cuquita. Que la verdad que Vanessa, cosa que se le mete en mente, dice mi mamá, que es más fácil quitarme la cabeza que la idea. Así que el no tener miedo me ha llevado hasta aquí y pues ahora sí que cualquier reto que se me proponga, venga, o con miedo, pero lo vamos a hacer. De muy pequeñita, y me encantó la frase, saludos a tu mamá, te pueden quitar las ideas, la cabeza, pero no las ideas. Y eso Sí. me encantó esa frase. ¿Cuál ha sido, crees tú, alguno de tus miedos o temores o inseguridades de la infancia que hoy por hoy ya no existen porque lo atacaste de frente? De chiquita fui muy gordita, Cuquita. Ay, no hay rastro de ello. Lo trabajamos todos los días. Sí. Yo fui una niña muy gordita
Incluso todavía cuando me mudó a mis 12 años, seguía siendo gordita. Mi papá abre un gimnasio y pues está de más, pero yo me enamoré. El amor de la niñez, me Sí, enamoró de un chico y me pegó tanto, Coquita, que me dijo, no me gustas porque estás gorda. No, o sea, de verdad, se lo agradezco. En este cla- momento se lo claro, agradezco porque, digo, ya quisiera andar con una Miss Universo, ¿no? claro, por supuesto. Y mira, hoy me mandó Frankie Monroy, muchos besos, una joya de la corona, que me sigue de hace tiempo y que conocí en la Ciudad de México. Hoy me mandó un mensaje que habla de que tenemos que encontrar los motivos poderosos y adecuados para llegar a donde queremos llegar. Muchas veces no llegamos al éxito porque no hay un motivo de peso que nos haga eh, darnos cuenta de Luchar que por realmente ello. queremos llegar a este punto. Entonces, la motivación debe de ser real y suficiente para que digas, voy a dar un brinco hacia lo siguiente. Esto que te dijo ese chico fue la motivación importante para que dijeras, voy a tener el cuerpo que quiero tener para dejar atrás esta gordita. Y no para él, ¿eh? Y no para él, ojo. Para ti, Para mí, me pegó, pero dije, bueno, lo voy a trabajar, me meto al gimnasio y pues, ¿qué te digo, Coquita? Todos los chicos ahí en la, la primaria y secundaria, empezaron a pero formarse. sí, fue una transformación pues, 100%. Y digo, se lo agradezco, pero ya después vinieron nuevos retos, nuevas cosas, te digo, siempre me ha gustado todo este mundo de la belleza, de los certámenes. Entonces, cuando entro a secundaria, pues ya traía este cuerpo, todo esto, la prepa, y siempre me ha gustado la conducción, todo esto, o sea, cualquier evento que haya, ahí está Vanessa, ¿eh? Sí, sí, así es. Ah, ya están soltando preguntas que ya te iba a hacer, pero mira qué bueno que les están comentando. Sí, No sí, esta en sí. particular. Dice Christian Goner, Vanessa, si eres del estado de Oaxaca, ¿alguna vez fuiste reina de la flor? Recuerdo que mi amiga de high school era de Oaxaca y ella fue reina de la flor hace como 8 años. Ay, besitos a tu amiga y qué bueno, pero no soy de Oaxaca. Radico en Jalisco, pero pronto mi gente de Oaxaca vamos a estar por allá haciendo producciones. Ya les estaré subiendo a mis redes sociales. Qué día los visito porque me quiero empapar de todo Oaxaca, sus culturas, sus tradiciones y pues conocer a su gente bonita. Exactamente, yo haré lo mismo. Fíjate que estaba platicando hace poquito con el Mr. Universe International México, que es de Ay, Oaxaca qué padre. precisamente, y le dije, me encantará caer allá por Oaxaca, que no conozco, me gustará conocer porque sigo por YouTube a unas indígenas de Oaxaca y me encanta su vida tan del monte, tan Sí, sencilla, sí, tan, sí. tan sincera, tan orgánica, y las quiero ir a saludar y llevarles apoyo de varios tipos, económico, pero sobre todo también psicológico, emocional. Quiero irles a llevar desde quesos maravillosos que hay, pero que luego no tienen ellas para comer, hasta irles a Sí. abrazar y todo. Y le dije, acompáñame. Total, si coincidimos, te avisamos, Vane. Ay, sí, avísenme, yo encantada de la vida de ir con ustedes. Soy amante, me encanta a mí la labor social, el acercarme a la gente, me encanta. Igual a mí, igual a mí. Hace poquito estuve visitando Chiapas y decían mis amigas de que no, hay que agarrar, no sé, tour acá. Y digo, no, no, no. O comer en tal restaurante. Yo, no, vamos a conocer sus culturas, vamos a conocer su Hay que ir al gastronomía. mercado, métete al mercado. Sí, no, fuimos, no sé dónde nos llevaron, pero mis amigas de, ay, no, vamos a comer ahí. Yo, sí, vénganse. Y yo platicando con la señora, ¿cuánto tiene aquí? Te digo, o sea, soy súper sociable, a toda la gente le saco plática, pero me encanta, o sea, me encanta conocer todo, como dices tú, lo natural, conocer Sí. sus, todo. Y eso lo tengo desde muy joven, de que me encantaba. Sí disfruto un restaurante elegante, de gal, sí, todo, todo. Pero si voy a ir a un pueblo, me encanta meterme y conocer realmente no lo que sale en las revistas o antes, ahora en el YouTube, sino también conocer los escondrijos que muchas Las veces no se promocionan. callecitas, sí, 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 sí. Fíjate que cuando anduve en Roma, dije, ay, pues ya conocí todo, la Fuente de Trevi, la Plaza del Popolo, todo muy bien. El Coliseo, todo. Pero, ¿cómo será la Infonavit de acá? ¿Cómo será el mercado popular? Sí, Y yo total que me también. voy en el metro y me metía a lugares donde había, pues, los multifamiliares. ¿Cómo vive un romano de clase media, media baja? Normalmente. El mercado, qué venden, de dónde traen las cosas. Y me dediqué un día a eso, y eso es conocer las culturas. Sí, sí, sí. Mi papá y mi mamá, se los agradezco igualmente, me han hecho una mujer súper viajera, o sea, de verdad que
mi meta es conocer todo el mundo, todo el Ay, qué mundo. maravilla. Y hemos hecho varios viajes y mi papá me encanta porque él es de que, no, vámonos en tren y hay que conocer esto y Sí, esta ruta y ya llegamos acá y comemos en unos taquitos de la esquina, o sea, de verdad me encanta todo esto, conocer su cultura, platicar con la gente, todo eso me encanta. y hasta las Fuimos hace defensas del poquito, cuerpo, las ejercita las defensas sí, del cuerpo comiendo en todos que a lados. veces se anda enfermando mi papá, ¿eh? A veces nos Bueno, lleva ya sabe, un todo. antidiarreico yo siempre traigo porque Sí, 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 hace poquito fui a Colombia y mi top es Medellín, o sea, sus calles tan alegres, no la gente, conozco, la fíjate. música, todo esto, yo decía, wow, wow, wow. Sí. Decían el señor porque anda caminando como reina de belleza, porque va apretando para se anda haciendo del baño. Ay, me encanta, Juquita. Pues sí, a veces nos ha pasado que dicen, ay, pero no está muy Sí, forzada tu pasarela. No sí es pasa, pasarela, cuando voy uno al anda baño, de ahorita viaje. vengo. Sí, por supuesto. Mira, acá Pikachu dice, Vane, y ese corazoncito, ¿cómo está en ese momento, en este? Ay, la pregunta. Es periodismo, no pienses que es chisme, ¿eh? No pienses. Ay, Dios. Está ocupado. No hay novio, pero Ah, está ocupado. no hay novio, pero está ocupado. Ah, eso está más interesante todavía. O sea que hay como pretendiente. Hay pretendiente, Juquita. Eso, muy bien. Sí. Por acá dice Omar Guadarrama Díaz. Hola, Cuquita, qué hermosa candidata, ¿verdad, chicos? Ay, Sí. gracias, gracias. Saludos. Por acá dice Cristian Goner. Uy, sí, amo la cultura oaxaqueña. Me identifico porque soy muy easygoing. Toda la gente fluye y es feliz. La comida es riquísima y sus pueblos en la costa de los mejores. Deberían ir recomendados, sí, Cristian. Sí, 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 vamos a estar por allá. Y ahora sí que me va a pegar en la dieta, Coquita, toda la comida. Bueno, te voy a decir algo. Resulta que es muy fácil, eso lo he ido descubriendo. Si tú vas a comer algo que es engordador, te recomiendo que procures que una cuarta parte de tu plato sea eso. Y tres cuartas partes, cosas que no engordan. Ensaladas, nopales, lo que tú quieras. O sea, cosas que no engordan, que sea la mayoría de tu plato. Esa es una recomendación que le escuché alguna vez a Bárbara Palacios, Miss Universo 1980 ay, se me olvidó, 87, 6, No, 86. traes todas las Ella, fechas aquí. si no, ya me andaba derrapando. Pero resulta que sí, en 1986, ella dijo, yo me iba a los desayunos de Miss Universo, ya como Miss Universo, desayunada. ¿Para qué? Primero porque era vegetariana y le podían ofrecer mucha comida que no, pues que no fuera lo que ella comía. Entonces dice, yo medio probaba por ahí un quesito o una verdurita así, y muy linda comía, pero yo no iba con hambre. Y no engordé, no le falté a mi régimen alimentario. Entonces dije, buena idea. Qué buen Entonces, consejo, Coquita, muchas gracias. Sí, lo voy a te poner en vas práctica. desayunada o poquito de lo que engorda y lo rodeas de ensaladas y demás. Muy bien, muchas gracias, gracias. Ah, sí, porque luego pasa que te dicen, a ver, cómete 6 tamales, porque es lo Ay, típico. sí, y tienes que probar la gastronomía de Oaxaca y tú te quedas así de, ay. ¿Qué hago? Claro, entonces sí, claro, pero ya vas comidita y le El das de, una, le cayó pozole a mi lechuga. sí, como les digo yo comí lechuga con una cama de pozole, Pero así, lechuga. pero yo comí una sala. El otro día con Ricky, mi chambelán de la belleza, ¿qué estás comiendo, Cuquita? Y adrede, estaba comiéndome unas gorditas, ya saben, muy del norte de la, bueno, y del sur también, unas gorditas de maíz, pero me estaba comiendo unas dos, pero me trajeron lechuguita tantita para que las acompañara. Entonces pongo en primer plano la lechuga y le digo, lechuga con un topping de gorditas. Y Ay, me encanta. se burla porque ahora los chicos jóvenes de ahora, de veras que qué bien, cuidan muchísimo el cuerpo y la Sí. alimentación y el gimnasio y todo, les digo, pues está bien, pero también en Me equilibrio, gusta porque ahora sí que poner de moda hacer ejercicio no nomás es por vernos bien, ahora sí que es por salud. por sentirte muy bien, por sentirte Exacto. bien. Y claro, también es muy saludable que de pronto entiendas que cada persona tenemos una genética, una morfología, un metabolismo, y tal vez tú quisieras estar hecha una Barbie, pero tu constitución es más gruesa. Bueno, estate saludable y aprende a que te guste tu cuerpo Sí, 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 y lo justo, vas a justo. proyectar muy bien. Porque, por ejemplo, todo el mundo dice, una mujer bella es la que tiene cinturita, caderita y buen busto. No, A no, no, ver, para nada.
Oye, a mí me ha pasado, que yo conozco a veces mujeres, o sea, llenitas, que tienen una seguridad que yo digo, yo quiero, o sea, yo Claro. quisiera tener esa autoestima, esa seguridad, todo lo que proyectan. Y como dicen, también mi diseñador de imagen me ha ayudado demasiado, besitos, me dice, tú te puedes poner cualquier vestido, pero si tú lo luces con seguridad, ese vestido cambia, o sea, cambia totalmente. Puedes traer el trapo más carísimo del universo, Y no pero lo si tú no luces. lo portas, ajá, con esta seguridad, con esto, no luce. Ujú. Así es. Yo me acuerdo mucho, bueno, siempre referencia como fanática de los certámenes de belleza, que la chica que ganó Miss Universo 2002, que luego fue destituida, esta niña de Rusia, todo el mundo le criticó el vestido porque era como una sábana puesta aquí, carísimo el vestido, como una sábana puesta blanca. Les digo, para que vean que no siempre el mismo tipo de vestido hace a la reina La hace al reina hace el vestido. vestido. Claro, En Coquita, nuestro sí. taller de orfebrería, tú no sabes, yo luego veo apiladas 100 coronas chandelier, ahí están, se fabricaron. Pues son fierro con cristales todas. Entonces, ¿quién le da brillo? Quien porte esa corona. Y le va a dar su brillo especial. Entonces, incluso a los vestidos, incluso a las coronas, quien la porta con la seguridad y empoderamiento, le logra dar un protagonismo importante. Y hay otras a las que las destruye, Vani. Sí, sí, sí. Yo es como me dicen cuando empiezo a ganar mis coronas, oye, no has cambiado. Y digo, estos son fierros en mi cabeza. O Sí. sea, lo que me hace ser una reina es ser Vanessa, es ser Uh yo y -huh. no perder mi esencia. Ahorita no traes una corona puesta, traes la banda y eres una reina poderosa. Gracias, Coquita. ¿Qué sientes cuando te ves con esa banda en tu pecho? Ay, no, hoy que me estaban maquillando, todos se emocionan. Es que de verdad está divina, o sea, quiero Está hermosa. acercarlo. Está preciosa, preciosa, preciosa. Y me Además estaban dice maquillando, Miss Miss, Universe y con eso, Miss Universe, sí, no, cuando nos las dieron no nos hubieras visto, Coquita. Pero te digo, me estaba maquillando y llego yo con mi banda y luego me dice el que me va a maquillar, Roy, me dice, ¡guau, tu banda! O sea, y hacen un mitote a la banda que yo digo, qué bonito, o sea, el ser yo quien la esté portando y pues que me hayan elegido, o sea, para mí es mucho. y te la pidieron para ponérsela o no. No, no, no me la vida para ponérsela, pero sí, se los presto. Ay, pues porque se morían de ganas. Sí. A mí me han dicho, ay, Cuquita, te quiero conocer en persona para que me prestes la corona. O sea ¿qué interés tienes en mí? Pero el otro día le Dímelo pregunté, ahora, dímelo dim- ahora. dímelo ahora o calla para siempre. Fíjate que le pregunté a Luma Russo, ¿quién es Luma Russo para algunas personas que no sepan? Ella fue la primera Miss Charm o la tercera, ahora que se retomó la franquicia de Miss Charm, ella fue la que entregó corona en la edición pasada y le dije cuando ganó, oye Luma, ¿y la corona qué tal? Porque es una corona muy linda, muy bonita. Ay, pues hermosa, ya llegué, ya la mostré en familia. Le digo, ¿y tus tías? Ah, dice, mis tías se alborotaron. ¿Y tus tías no se la quisieron poner? Sí, pero no se las presté. Porque le dije, la corona me la gané yo y no quiero que me la vayan a maltratar. Me Es costó la a corona, es mí. mía, es mi herramienta de trabajo. Y Cuquita me dice, no se las presté. Y no se enojaron, dice, es problema de ellas, pero la que la ganó soy yo. Respetable, ¿no? Me llamó mucho Respetable. la atención eso. Nunca se me va a olvidar. Nunca, que ella no prestó su corona y no, está bien. Y habrá quien sí, porque yo he visto coronas volar, que ahí anda, llega la chica y todo el mundo se quiere poner la corona, pero me Sí, parece sabes, muy, a mí me pasó porque tuve, te digo, o sea, yo soy quien soy ahora por mi equipo de trabajo y quien me ha sí, apoyado y me ha dado las herramientas para crecer. Y pues se emocionan más que uno. La verdad que cuando gano, me bajo del escenario y todos y yo me la quiero poner. Yo se las presté, les digo, pues esta corona es de sí. todos nosotros, no solo Claro, mía, es que también porque son todos válidos cualquier apoyaron. punto de vista. Sí. Por acá nos dice Pikachu. Hablando de eso, Vane, ¿para ti qué es ser una mujer integral? Una mujer integral. Pues mira, muy buena pregunta. Yo digo que en un certamen, dar esta pasarela, dar no sé, este show, pues sí, está de más. Pero ser una mujer integral, tener un proyecto, ayudar a la comunidad, dar esta voz y usar esta plataforma para como esto, dar voz e impulsar a las mujeres, creo que eso es lo que nos hace una mujer realmente integral. Claro, por supuesto. Y ahora, cuando hablamos de integral, te paso este tip, ¿vale? Un ser humano integral es aquel que logra encontrar un equilibrio, y parece respuesta de Lisa Nájera, pero realmente es lo que es. Es cuando logras un equilibrio entre tu mente, tu espíritu y tu cuerpo.
cuando logras que todo eso sea bello y de manera integral ves que qué belleza física, qué belleza en su espíritu y también qué bonita forma de dirigirse a los demás y lograr empatía. Entonces, esa es la belleza integral, que no digas qué bella pero qué vacía, Claro, claro, sí. porque también ha habido chicas que dices, no es bella, pero me encanta por cómo atrapa, por cómo Sí, sí, transmite un mensaje. sí. Y tener, bueno, sí, como vemos ahora las Miss Universo, hay veces que no gana la más bonita. Hay, o sea, es una preparación y es estar, o sea, capacitándote y no estar nada más de un rostro, porque el rostro, como dicen por ahí, o sea, te lo puedes hacer. Hay Claro, cirugías, el cuerpo te lo puedes hacer, pero realmente tener inteligencia, tener esta capacidad de inteligencia emocional también, es lo que nos lleva a una corona. así es. Y esta es la belleza integral, que todo coincida, coordine y empate muy bien. Por acá nos dice Omar Guadarrama Díaz, voy llegando, pero ya se habló sobre la oratoria, preparación en inglés y propósito de Miss Universe México. Ya platicamos. ¿Cuál es su opinión sobre los certámenes de belleza y cuál es la relevancia? Me encantan los certámenes de belleza porque, como te digo, o sea, ya no estamos en busca de una mujer bonita o en busca de una pasarela perfecta. O sea, estas pasarelas nos empoderan, nos ayudan a salir adelante, a crear estas coronas de éxito. Y pues ahora sí que mis respetos para las mujeres que aceptan estos retos y que trascienden detrás de. Ahora, además, es muy bonito estar, y todos los fanáticos desean, estar y formar parte de un grupo de candidatas de un certamen de belleza, porque solamente de esa manera puedes vivir lo que es todo el mecanismo, todo lo que te ofrece tener una concentración, conocer chicas, conocer patrocinadores, conocer a gente de la industria, que finalmente para la gran mayoría son uno de los objetivos, y solamente participando en los certámenes los puedes conocer. Se dice, ay, es que cosifican a la mujer, ay, es que hay puro viejo mañoso, ay, es que esto, hay que el otro. Creo que cada una sabe el valor que tiene y vives de acuerdo a esos principios y valores la experiencia. ¿O qué piensas de eso, Vani? Sí, 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 claro. Estoy concuerdamente contigo, Cuquita. Sí, porque, por ejemplo, ahora que ya te reuniste en varias ocasiones con las chicas, pues te has dado cuenta de que la experiencia está valiendo la pena. Sí, sí, sí. No, y conocer a estas chicas que a lo mejor pues ya tienen más años en esto y cosas así, o sea, aprenderles, escucharlas, ver qué te puedes llevar de ellas. Ujú. Además, una cosa importante es que estás muy expuesta en redes y es fortificador, es empoderador, de pronto hasta el hate. Si aprendes a manejar, de pronto los ataques gratuitos, pero cuando no te doblas, te haces bien fuerte. Sí, para esto, pues ahora sí que un punto y una pieza clave aquí es la inteligencia emocional. Saber cómo llevar esos comentarios, saber si te van, o sea, que no te afecten, porque tú sabes al final del día lo que es Vanessa y lo que va a hacer arriba de esa plataforma o lo que va a crecer, que nadie, o sea, puede alguien detrás de una pantalla ponerte de que, ay, está hueca, pero si tú sabes realmente que no lo estás, que te ha costado mucho estar aquí, pues ahora sí que venga, los comentarios que sea, que la gente hable y que opine. Y es como tú dices de equilibrio y salud emocional, porque a mí me ha pasado y nos ocurre a todo el mundo, a mí con toda mi experiencia de vida, que bueno, nunca será suficiente, me ha pasado que puedo leer 200 maravillosos, muy halagadores, muy lindos, pero uno que me cale y ahí lo traigo como una piedra en el zapato, digo, bueno, Sí, ¿cuándo no, vas y a madurar, agradecer, cookies? yo digo, ¿no? También, Coquita, porque como dices tú, hay comentarios que te ayudan a crecer. O sea, que a lo mejor pegan, pero dices, voy a trabajar por ello. O Sí, voy a demostrarle, no demostrarle, demostrarme que no es así. sí, o que digas, es que aquí no hay fundamento y también tengo que aprender a tirar a la basura. Sí, 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 también. Porque muchas veces la gente no busca quién se la hizo, busca quién se la pague a lo que traiga en el día, a lo que le esté pasando y le esté ocurriendo. Sí, Coquita. Pues mi querida Vane, un gusto, me encantó conocerte, platicar, ¡Ay, ya se disfrutarte. acabó! ¡Qué rápido! Sí, 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 ¿qué más no hemos platicado que Sí, nos ya, es quieras todo. compartir? No es todo, Coquita, la verdad que Déjame ahí. prender mi luz. Sí, sí, sí. Voy a prender mi luz porque de repente me empecé a ver que ya me estaba apareciendo alebrije. Dardo. Mira cómo No, cambia. Cuquita, pues yo creo que es todo. Te agradezco el espacio. Ahora sí que todo este trayecto rumbo a Miss Universe, espero que me sigan, que estén conmigo y pues ahora sí que a ver, Vanessa crecer en todos esos aspectos.
Así es, fíjate que quiero preguntar luego a Miss Universe México si cabrá la posibilidad más adelante, cuando ya estén en concentración y todo, poderme conectar con las chicas para hacer en vivos y que la gente viva de alguna manera también la experiencia de ustedes a través de sus teléfonos en los en vivos de Cuquita de Coronas de la Belleza para hacer más cercana a la fanaticada, a toda la organización, a todo lo que están Sí, haciendo, que sí, sí, valoren sí. en la medida justa todo lo que hace la organización y cómo lo viven las chicas. Creo que eso va a ser una parte de vinculación muy importante. Sí, no, sí platícalo y yo digo que estaría perfecto, o sea, Lo, porque uno lo vive, o sea, es diferente, uno lo vive, ustedes lo quieren saber, yo el año pasado pues yo decía, es que cómo es, y uno busca y busca en internet, pero pues no aparece nada, y dices, si quisiéramos como empaparnos de todo esto. sí, sí, así es, y seguramente lo vas a lograr mucho porque con el apoyo de todas mis joyas que son bien honestas y apoyadoras, este, van a lograr ustedes también cumplir sus metas, todo lo que les requieran de pronto en redes. Ya saben que también estamos para apoyarles en todo esto. Mira, Cristian dice, quédense ahora, sigue la hora del chismecito. Ay, Les encanta el periodismo a les todos. Yo, encanta. A ver, otra Omar, pregunta que hay por Omar aquí. Madarrama Díaz. Gracias, Cuquita, y esperamos el anuncio de tu siguiente invitada. Felicidades, Vane, y que logre todos los objetivos. Pues aquí con Vane les Gracias. comento que el domingo, para que veas qué compañeras tuyas se van a sumar, el domingo 20, fíjense que va a estar bien interesante, porque el domingo 20 vamos a subir el post el mismo sábado en la noche, es cuando subimos los posts del día siguiente. Vamos a tener el domingo de Pascua a las 2:30 de la tarde, vamos a empezar temprano, vamos a tener a Ana Sofía Velázquez, que es Miss Universe Morelos. Va a estar ella a las dos y Ay, media. una linda. Saludos, Sofi. A las 4 de la tarde cambiamos de país y de certamen porque vamos a tener muy linda a Sandra Alvarado, Miss Mundo Ecuador 2025, que ya se anda yendo a la India a su certamen. A ella la vamos a tener a las 4. A las 5:30 volvemos a la competencia de Miss Universe México y vamos a tener a Litsi Subías, Miss Universe Campeche. La vamos a tener Ay, a las 5. qué padre, Coquita. No, pues tienes un día muy ocupado. A las 7 vamos a Ay, tener esto no acaba. no, a las 7 vamos a tener a María Ramírez, Miss Universe Zacatecas. Y a Ay, las qué ocho y padre. media Saludos de a la noche, todas mis compañeras. y a las 8 de la noche, no ha confirmado, pero es el espacio que le reservamos, vamos a tener a Priscila Grado, Miss Universe Chihuahua. O sea que entrevistas a granel el próximo domingo, chicos. Ay, qué padre, Coquita. Pues Sí, todo vamos a el tener, éxito del mundo, que sigas creciendo, que sigas triunfando y que sigas teniendo esta vibra tan bonita que nos haga sentir cómodas y pues agradecer otra vez por el sí, espacio. no, les hace con todo es el origen de este canal, por eso se creó. Pikachu dice, hablando de cercanía, es gracias a Coronas de la Belleza y a Cookies que estamos más cerca a ustedes, chicas. Gracias, Vane, te dicen aquí. Ay, no, gracias a Cuquita. Aquí te llevas todos los Todos méritos. unidos somos más fuertes todos. Isaías Bartolini, parecida a Claudia Lizaldi, ya te están sacando parecido. Ya me andan sacando parecidos. Gracias, gracias. Por acá nos dice Cristian, me gustaría que Miss Universo México tuviera Coronas de la Belleza dentro del jurado calificador. Este año, los que vienen, Cuquita es una persona muy profesional. Muchísimas gracias, pero mi labor así me gusta. Ser interlocutora me gusta muchísimo. Así es de que no se puede ser jueza y parte. Así es de que mejor disfrutar desde este lugar. Chicos, me encantó haberlos tenido. Agradezco, Vanessa, mucho la confianza en esta plataforma y queda para servirte en lo que necesites. No, agradecida estoy yo contigo, Cuquita. Aquí tienes una amiga que de verdad cuando necesites, no lo dudes. Muchísimas gracias, muchos besos, saludos a tu familia tan apoyadora, a todas Besitos, las tías. gracias. Y besito a todos los fans, a todos los que se conectaron y a todos los que nos van a seguir viendo. Así es, muchos besos, muchas gracias, Vane. Bye, bye, bye. Gracias, igualmente. Pues, ¿qué les parece, chicos? Representando a Oaxaca maravillosamente, me gusta mucho porque estamos conociendo realmente a cada una de las chicas, todas tienen su valía, todas tienen sus características propias, específicas, todas tienen algo que brindar para la
plataforma de Miss Universe México, y obviamente una se va a estar coronando próximamente y nos representará a los mexicanos en Tailandia, y no nada más a México, sino también a todo Latinoamérica. Chicos, pues por acá nada más comenta, dar like, chicos, sí, por favor, den muchos likes, pasen un excelente, aquí estamos hoy, yo me pierdo, el miércoles, claro, ya el mañana vamos a tener colaboración también con Aito Marín, o sea que ahora coordinaremos, será como a mediodía, hora del centro de México, 1, 2 de la tarde, porque luego es muy tarde allá en Barcelona, en donde vive, y luego más tarde vamos a transmitir mañana en Miss Supranational Argentina. Es a las 4 de la tarde, pero empezaremos la transmisión a las 3 de la tarde para tener por ahí entrevista con la chica que entrega corona, con Guillo Layuz, Mr. Supranational Argentina 2024, ambos, Mr. y Miss, y pasarla realmente muy bien en la compañía de todos ustedes. Así que mañana muy pendientes, chicos, y por ahora les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, feliz noche. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.